Le cedo la palabra ahora a la tercera de nuestras ponentes en la mesa de hoy, que es Ana Plans. Ana Plans es madre, ella insiste en ese primer título, o sea que yo ya me elevo a la categoría de abuela, ya he pasado de madre a abuela. Es madre activista pro derechos del menor, es presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Está súper especializada en temas de mujer e hipersexualización y pertenece al grupo de expertos y es profesora de la Fundación Aprender a Mirar, cuyo trabajo fundamental es atender a las personas más indefensas frente a los abusos que se cometen en el entorno digital, es decir, la infancia y la juventud. Investiga también todo el impacto de las tecnologías en los adolescentes. Ana, estamos deseando oírte. Todo tuyo, te doy la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir. A ver. Aquí. Ahora sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale. Pues en primer lugar, gracias por la invitación y en segundo lugar, felicitar a la organización por la calidad de contenido de las ponencias del evento. Yo realmente estoy agotada, pero he aprendido muchísimo. Entonces yo lo que quisiera mostrar es a partir de ejemplos recientes, reales y muy concretos, futuros escenarios posibles que yo veo. Por un lado, mostraré un ejemplo sobre cómo se blanquea la pornografía para introducirla en la educación y, por otro lado, cómo la normalización de la hipersexualización sirve como puerta de entrada a la pornografía y a la prostitución. Durante el confinamiento pasé muchos momentos encerrada en lo que mi marido bautizó como el zulo de Ana. El zulo era mi despacho. En él me confiné, logré terminar mi libro o denunciar con la Asociación de Consumidores y la Fundación Aprender a Mirar la campaña que llevó a cabo Pornhub durante ese confinamiento. Seguramente que muchos de vosotros la conoceréis, ¿no? En esa campaña regalaba un mes gratis de Premium, una acción aparentemente filantrópica si ignorábamos básicamente dos cosas. Una, que la plataforma está a rebosar de vídeos que proceden de la trata o de la pornovenganza, también de violaciones o de pornografía infantil, etc. Y dos, que su pretensión lógica era atraer a futuros consumidores. De especial relevancia los menores, por supuesto. Vamos a ver, se trata de un negocio, no lo olvidemos. Por cierto, si queréis filmarla, en la Fundación Aprender a Mirar tenemos colgada esa campaña. ¿Y cuál era el planteamiento del programa de televisión? El planteamiento inicial era interesante y creo que hay un consenso generalizado en los siguientes puntos. En primer lugar, el daño que produce la pornografía mainstream. En segundo lugar, el consumo de pornografía puede ser adictivo. En tercer lugar, muchos padres y madres no saben que sus hijos e hijas están accediendo a contenido pornográfico con 8 años. Ahora ya ha bajado a los 6 años, ¿verdad? En cuarto lugar, los jóvenes necesitan que se les hable claro. Y en quinto lugar, hace falta una educación afectivo-sexual. El programa contó con el asesoramiento de una educadora sexual y se desarrolló con alumnos de secundaria en un instituto público. Y a mí, ¿sabéis qué me pasó? Que se me dispararon varias alarmas. La primera fue cuando averigüé que la persona con la que había contado el programa pertenecía a Sex Academy, una empresa que organiza actividades, cursos, talleres relacionados con la sexualidad, además de vender juguetes eróticos en su web y que participa en el Salón Erótico de Barcelona y otros desde hace años. Además, durante mis horas en el Zulo, había descubierto que a raíz de la emisión del programa, un profesor del instituto desde donde se filmó creó un proyecto que compartió en Twitter, en el que incluía materiales como, para que utilizaran los alumnos, como Porno Escola, un programa que defiende que existe un porno pedagógico, y The Porn Conversation, una empresa liderada por la directora abanderada del porno ético feminista, Erika Lust.
Erika, yo la conocí a través de Ismael López Fauste, no en persona, no conocí quién era, porque él la criticó porque una de sus principales actrices, María Riot concretamente, que formaba parte de AMAR, un sindicato de prostitutas que tiene a varias personas investigadas por la trata. Además, la misma Erika tuvo problemas con algunos actores que colaboraron con ella y le atribuyeron comportamientos poco éticos. Sea como sea, el programa evidenció una vez más ese intento de blanquear la industria porno. En segundo lugar, quiero mostraros cómo la normalización de la hipersexualización legitima la pornografía e incluso la prostitución. En la reciente cumbre mundial para terminar con la explotación sexual, Megan Donovan, experta internacional en áreas de pornografía y prostitución y gerente también de Talita, presentó una investigación súper interesante que os recomiendo acerca de las malignas prácticas de la industria pornográfica para preparar, para reclutar y explotar a mujeres y niñas marginadas. También arrojó luz acerca de los daños de la producción de la pornografía y de las líneas borrosas entre las redes sociales, esto también se ha hablado hoy, ¿no? Estas líneas borrosas entre las redes sociales, la pornografía, la prostitución y otras formas de explotación sexual. De verdad que yo estoy firmemente convencida que la industria aprovecha la normalización de la hipersexualización para captar a niñas y a mujeres marginadas a través de las redes sociales. Donovan, ¿qué averiguó? Pues que la mayoría de reclutamiento se realizó en sitios de pornografía para aficionados. Como se ha normalizado el subir imágenes erotizadas, de esto también hemos hablado hoy, ¿verdad? En Instagram, en TikTok, por ejemplo, la propuesta que les hacen es atrayente. Entonces las llamadas son del tipo, oye, porque conformarte con likes en Instagram, ¿cuándo te pueden pagar por ello? O te dicen, por ejemplo, etiqueta a alguien que debería estar en el blog. Además, juegan con un lenguaje adaptado a ese entorno para suscitar interés. Por ejemplo, entre las chicas más jóvenes está de moda ser influencer o blogger, así que las animan a ser bloggers. Se trata de otra forma de maquillar. Poco a poco se van ganando su confianza hasta conseguir que se muevan en diferentes formas de prostitución, que van desde desnudarse a ejercer como chicas escorts de compañía, etc. Fruto de su investigación, Megan Donovan también averiguó que algunas mujeres eran jóvenes que necesitaban dinero, siendo especialmente vulnerables las que han padecido violencia sexualizada o abuso sexual. También delató que gozaban de una débil salud mental y una autoestima extremadamente baja. Pero aprovechar la normalización de la hipersexualización para beneficiarse de la industria pornográfica, sabéis que no es algo aislado. Hoy hemos hablado de OnlyFans. Le han preguntado a Alejandro Villena sobre esta plataforma, ¿no? Esta plataforma yo creo que es una plataforma que ha facilitado el éxodo de la prostitución de las calles a la red. En esta web se puede subir contenido explícito sin ningún tipo de censura. El principal problema radica en la preocupante cantidad de menores de edad que la utilizan. Hay dos tipos de usuarios, los que crean el contenido y los fans. Los primeros deben ser mayores de 18 años, pero Nudes for Sale presentó evidencias de que este límite no se cumple en esta red, de hecho, ni en otras tampoco. Ya lo sabemos, porque al igual que los jóvenes toman prestados documentos de identidad de amigos mayores para acceder a un sitio de ocio, lo mismo sucede en el mundo online. Y si se trata de menores produciendo este tipo de contenido, entonces también se ha hablado hoy de esto, estamos hablando de pornografía infantil. Respecto a los fans, parece que no existe restricción de edad. OnlyFans también ha subido como la espuma, lo hemos hablado hoy también, durante el confinamiento, llegando a 30 millones de usuarios en mayo de 2020. Se trata de un recurso utilizado por muchos jóvenes ¿para qué? Para ganar dinero fácil. Hay testimonios que afirman que lo ganado allí supera con creces los ingresos de un trabajo normal. Claro, esto también es un buen gancho para las chicas, para atraparles bajo una apariencia de un falso empoderamiento de la mujer, cuando en realidad desconocen la trastienda de una industria que está aprovechando la precariedad económica y la impunidad que tiene en esta sociedad, en la que cada vez es más normal sexualizarse y mostrar la intimidad. Sin embargo,
no se habla de la otra cara de la moneda. Y claro, muchos caen en esa trampa de perder el control sobre su propia imagen, ¿no? Así lo decía Amparo Díaz, una abogada especializada en violencia de género, que se pregunta qué va a pasar con las imágenes que se han subido después, ¿no? Y que ese material nunca va a desaparecer y también pues les harán chantaje. Pero cuidado que queda otra de las características del lugar y que agrava todavía más, a mi parecer, lo expuesto con lo expuesto anteriormente, que tiene que ver con los chats privados. En estos chats, los fans que hacen pueden formalizar peticiones como, por ejemplo, la consumación de ciertas prácticas sexuales, trabajar como escort o prostituirse. Así pues, se trata de un escaparate de explotación sexual en el que los fans exigen peticiones a los creadores de contenido. En definitiva, yo creo que la hipersexualización en las redes sociales se ha convertido en la puerta de entrada a la prostitución. Esta normalización es el veneno más contundente para alienar a los más vulnerables y hacerles creer que son más libres, cuando en realidad están siendo sometidos a la ley del mercado. Quien paga, manda. Esa es la realidad. Y claro, ¿qué panorama tenemos, no? ¿Qué escenarios de futuro veo yo ante esa realidad? Pues el primero, la opción no deseada. La opción deseada, donde nos puede llevar todo lo anterior, es una sociedad en la que desaparezca la infancia. Una sociedad, también se ha hablado hoy, ¿no?, con menores adultizados y adultos infantilizados, donde la repercusión también la tendrá la baja autoestima. Ya hay un aumento muy importante de las fragilidades contemporáneas, como por ejemplo bulimias, anorexias, depresiones, fobias sociales e incluso suicidios. Pero es que esta baja autoestima también condiciona la elección de amigos y de parejas tóxicas. Esta mañana también se daban las cifras de la violencia de género entre menores. En el año 2017 fue el año de los últimos 8 años en que más menores fueron enjuiciados por violencia de género. En el 2018, bueno, es cierto que se aumentó el consentimiento y que se denunciaba más, pero es que en el 2018 continúa aumentando, un 32,2%. Y yo añado otro dato que nos he dicho hoy, que es el 2019, que ha aumentado todavía un 21,4% respecto al otro año. ¿Qué realidad me gustaría a mí? A mí me gustaría ver niños y niñas capaces de tratarse bien a sí mismos, sin necesidad de sobreexponerse, valorándose por lo que son, que estén capacitados para mantener relaciones sanas con sus semejantes. ¿Y qué podemos hacer? A ver, también se ha hablado antes en las ponencias anteriores, en el panel anterior, sobre el tema de la educación, y realmente yo creo que las familias son el primer nivel de prevención. Estoy de acuerdo en ese sentido con María del Carmen Perdices, que decía que es necesario educar cerebro, corazón y voluntad. Y me gustaría dar algunas acciones muy concretas, hay muchísimas, pero también sirve un poco de guía y nos están escuchando muchos jóvenes, también se lo pueden aplicar ellos, ¿no? Hay una cosa muy sencilla que es mens sana, in corpore sano, y a veces nos olvidamos, y es algo muy obvio. Recomiendo, hay vídeos en las redes, por ejemplo, de la doctora Rosa Casapón, que es experta en neurociencia y neurobiología, y ella resalta la importancia de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué debemos cuidar? En primer lugar, la alimentación. En segundo lugar, el sueño y el descanso. Y por último, el ejercicio físico. La comunicación, también se ha hablado hoy de esto, es muy importante, pero la comunicación con nuestros hijos e hijas empieza desde el nacimiento. Es muy difícil tener comunicación cuando llega la adolescencia si no la hemos mantenido durante pues, la más tierna infancia. Y además, comunicación no violenta. Sería interesante también que expertos nos hablaran de este tema porque creo que es muy interesante. Y también, y teniendo en cuenta que hoy estoy hablando del tema de prevenir la hipersexualización, pues creo que es muy importante la intimidad, no sobreexponer la intimidad de nuestros hijos e hijas. También se ha hablado aquí antes, ¿verdad?, de que muchas veces compartimos, somos los primeros que compartimos el sharing, ¿no? Compartimos, nos da un chute de dopamina compartir las proezas de nuestros hijos e hijas. Entonces, claro, esto les puede realmente afectar a su autoestima en un futuro. Es muy importante en este sentido también de proteger, en la línea de proteger la intimidad, favorecer
espacios de privacidad para preservar esa intimidad. Luego también, para que no sean niños adultizados, escoger juguetes, programas televisivos, películas, música, contenidos audiovisuales adecuados para cada edad. O sea, no como ahora que pasa que hay niños de 3-4 años que están viendo contenidos que ni siquiera verían muchos adultos, ¿no? Otra cosa que es fundamental, valorarles por lo que son, más allá de sus atributos sexuales. Y sobre todo se da mucho, también se ha hablado hoy aquí, en el caso de las niñas. En ese sentido es muy importante fomentar el autoconocimiento y las competencias de cada uno. Y luego otra cosa que considero fundamental es educar el cerebro social. El cerebro social, así dicho de forma muy sencilla, no es esa capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? De una forma muy sencilla, ¿eh? Esto lo podéis hacer los jóvenes como los padres con sus hijos e hijas. Pues potenciar hobbies altruistas. Puede ser una buena forma de potenciarlo. Por ejemplo, formar parte de alguna ONG, de una asociación. Y también se puede iniciar de una forma muy fácil fomentándolo en casa con el cuidado de los propios abuelos. También creo yo que tienen que haber límites de acceso. Sí que es cierto que depende de la edad, pero cuando son pequeños muchas veces hay el acceso involuntario a esa pornografía, que es un tipo de violencia, ya lo dijo, lo acuñó así Save the Children. Entonces tenemos que ponerlo difícil al menos, ¿no? Sí que sin una educación paralela no va a servir de nada, pero sí que cuando son pequeños va a servir para atajar. Y bueno, yo además creo que la mejor preparación para la educación online, como dice Catherine Lepouyer, es la preparación offline. Y por último, que no menos importante, es el ejemplo. El órgano educativo por excelencia es el ojo. Nuestros hijos e hijas se van a fijar en lo que hacemos. Si estamos compartiendo, sobre todo pasa más, cada vez también más entre las mujeres, ciertos tipos de contenido que denigran a la mujer o al hombre, pues ellos lo van a considerar normal. Es muy difícil en un grupo de la familia, sobre todo de conocido, decir que eso es denigración de la mujer, pero tenemos que hacer esos pequeños pasos para dar ejemplo a nuestros hijos e hijas. Luego está la escuela. Yo creo en la educación afectivo-sexual, pero cuidado, yo creo en una educación afectivo-sexual en la que hubiera un amplio consenso, lo suficiente para que cada familia después pueda orientarla según sus valores. No creo en una educación sexual si no ha habido una adecuación afectiva. No sirve de nada, no se puede empezar la casa por el tejado. Como ha dicho hoy Alejandro Villena, de Darle una Vuelta, que hace muy buen trabajo, la sexualidad no es solo sexo, sino que incluye más dimensiones de la persona. Yo, como Luis Manuel Martínez, ¿no? Apuesto por una educación integral con todas las dimensiones que respete todas las cosmovisiones, que cualquier cultura se sienta cómoda, siempre y cuando no se haga daño a la mujer. Creo que no es tan difícil llegar a eso, ¿verdad? ¿Por qué no llegamos a eso? Y entonces, uniendo familia y escuela, vuelvo a hacer un poco de hincapié en ese educar el cerebro social. Tienen que ir de la mano. Volviendo al inicio de la ponencia, cuando se ha hablado del programa, ¿no? de este que se realizó en el instituto para hablar de la pornografía, hubo un momento en que la educadora sexual les mostró a una representación de padres y al presentador unas escenas de porno mainstream violento. Todos se horrorizaron pensando que sus hijos e hijas podían estar viendo este tipo de porno. Pero es que no había nadie que preguntaran por las chicas que habían protagonizado estos vídeos, siendo sometidas a ese tipo de violencia. Y comento esto para resaltar la importancia de potenciar el desarrollo del cerebro social. Si no, nos quedamos solo en lo que afecta a mi hijo. Entonces no vamos a avanzar. El joven con un cerebro social desarrollado será capaz, o la joven, será capaz de no consumir pornografía al saber, por ejemplo, que la persona que sale puede haber sido violada, puede haberse grabado sin su consentimiento, o que quizás viene de un vídeo que viene de la pornovenganza o de la trata. O cuando reciba una foto explícita fruto del sexting, se pondrá en el lugar de la víctima y no compartirá el contenido. Por otro lado, también es necesario apelar a la responsabilidad de los medios y legisladores. Nosotros desde la asociación y la Fundación Aprender a Mirar
Defendemos los derechos del consumidor en el entorno audiovisual, especialmente de los menores. ¿Qué hacemos? Pues realizamos muchas campañas. Por citar alguna, que hacemos muchísimas, pero relacionada con el tema de hoy, pues la denuncia de Pornhub gratuito durante el confinamiento, o, por ejemplo, la denuncia del acceso involuntario de los menores a la pornografía. De hecho, bueno, lo que os he comentado lo podéis ver en la misma web. Nosotros formamos tanto a padres y madres porque creemos que se tienen que empoderar, tienen que saber más, adelantarse, ¿no?, a sus hijos e hijas como a menores y adolescentes, pues para poder potenciar ese pensamiento crítico del que también hablaba Marta Pellizo, ¿no?, de IC Media. Informamos también a través del portal contraste.info, por ejemplo. Es un portal que es muy útil porque para poder informarte junto a tus hijos antes de consumir contenido audiovisual. Se trata pues de una guía muy completa, desde cine, televisión, videojuegos, internet, todo, ¿no? Y claro, y desde allí se destaca pues todo tipo de productos que aporten valores, que sirvan de reflexión y que sirvan para hacer una crítica muy constructiva y objetiva. Así creo que también puede ser una herramienta de comunicación para compartir padres e hijos y fomentar ese espíritu crítico del que tanto hemos estado hablando. Es cierto que el escenario del futuro que yo veo a partir del blanqueo de la pornografía y de la normalización de la hipersexualización es alarmante. Pero si nos implicamos todos los actores, las familias, las escuelas, legisladores, los medios de comunicación, será posible revertirlo. Y por último, sí que me gustaría compartir con vosotros un sueño, recogiendo unas palabras de Marta Pellico de IC Media que decía esta mañana lo siguiente: tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad social y trasladarlo al resto de la sociedad. Yo sueño con el nacimiento de un grupo de presión transversal que deje a un lado ideologías, religión y otros intereses. Pienso en un movimiento que abogue por la dignidad del menor, capaz de protegerle de la hipersexualización en los medios y del acceso a la pornografía. Es cierto que los sueños, ya lo sabemos, no determinan el lugar al que vas a llegar o al que vamos a llegar juntos, pero con determinación y alianzas pueden generar la fuerza necesaria para sacarnos del lugar en que estamos. Recuperando lo que ha dicho Pilar Castellón, la mirada al futuro empieza en el presente. ¿Por qué esperar? Bueno, Ana, muchísimas gracias. Impresionante tu presentación. Y hay un montón de preguntas para todas vosotras. A ver cómo salgo de aquí. A ver cómo sales. A ver cómo sales de compartir pantalla, ¿no? Ya está, ya ha salido. Ya lo has conseguido. Mira, si te parece, empezamos por ti, ya que ha sido la última, los últimos eran los primeros. Y las últimas intervenciones se han referido a lo que tú estabas diciendo. Hay un participante que ha preguntado también a Ana de Miguel sobre el relativismo, ¿no? Ciertamente que la familia, dice, es el primer lugar de prevención, siempre debe ser la familia quien primero educa, pero yo me pregunto si los padres quieren o saben o tienen capacidad para prevenir. Parece que es como un círculo vicioso en el que también los padres son débiles, no son demasiado fuertes, se despreocupan, no son sacrificados para hacer este seguimiento. ¿Qué te parece? Claro, yo lo que he ido viendo en las charlas que hemos ido haciendo es que muchas veces los padres no están. Y yo veo dos extremos. Por un lado están los padres guays que dejan que los hijos son nativos digitales, ellos saben mucho y tal. Bueno, sabrán utilizarlo con rapidez, pero no tienen esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que no. Por otro lado están los padres que prohíben y que piensan que sus hijos e hijas no van a acceder a ese tipo de contenido porque en casa no lo ven y tal. Y con todo eso, ¿qué nos encontramos? Pues con huérfanos digitales. Y es cierto, pero claro, nos tenemos que poner las pilas. Yo empecé porque era una madre, por eso yo me siento muy cómoda como madre activista.
porque yo empecé así, o sea, me encontraba muy sola, entonces empecé a investigar y lo mismo que me ha pasado a mí, es como ahora cuando he escrito el libro, lo que me ha pasado a mí, me gustaría que muchos padres y madres precisamente abran los ojos y pierdan el miedo a educar. O sea, que así es como lo veo yo. Muchas gracias. Mira, también te preguntan, también comparten la inquietud sobre si lo que tú estás sugiriendo es tener controlados a los hijos en todo lo que hacen. Ven, hablan, con qué juguetes juegan. Y se pregunta si eso no es una manera de privarles de su libertad e impedir que aprendan libremente. En mi opinión, en su opinión, dice, si empezamos a privar a nuestros hijos, van a querer hacer más lo que les prohibamos simplemente por curiosidad, sin querer ser pesimista. Sí. A ver, un niño, una niña que se siente valorado, que sus padres están presentes, ese niño normalmente pues va a tener más capacidad luego el día de mañana para elegir libremente. Es decir, si tú a un niño, si considera libertad, la persona que ha preguntado esto, que un niño tenga acceso a contenido pornográfico con 6 años, lógicamente, no sé qué ponente lo decía antes, tenemos que poner un filtro, ¿no? Los padres y las madres, normal, tienes que proteger, pero no hiperproteger, porque yo lo que veo ahora también son muchos padres y madres que hiperprotegen, es esa hiperpaternidad, que están súper controlados en todo, les hacen los deberes, tal, están súper, pero luego tienen un móvil